Hola, buenos días, bienvenidos a Lake Point en español. ¿Por qué no te levantas y cantas con nosotros en esta mañana? Poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, Jesús. Perdonado, limpio soy, por tu gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, perdonado, limpio soy, por tu gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Vamos todos juntos. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre cantamos, Dios. En tu nombre estamos hoy, en esta mañana, juntos, cantándote a ti, al gran yo soy, al único Dios que trae sanidad, que trae libertad a nuestras vidas. Vamos, acompáñenos. Acompáñenos acá, con las manos. Que se escuche todos juntos. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre todos juntos. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Tú escuchas nuestra oración, Dios. Tú estás siempre pendiente de nuestras necesidades, Jesús. A ti cantamos. Escuchas mi clamor, eres mi canción. Aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás aún en dificultad.
quién temeré. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás. La victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Nada contra mí prosperará. El mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas. Tú eres fiel, Dios, eres fiel, Dios. Nada contra mí prosperará. El mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas. Eres fiel, Dios, eres fiel, Dios, eres fiel, Dios. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Gracias, Jesús. Sabemos que cuando tú estás de nuestro lado, tú eres más que suficiente. Tú eres todo lo que necesita nuestro corazón. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Vamos a decir, tal y como somos, nos amó. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza que en su amor confiamos, hay descanso en él. Jesús, hoy decidimos descansar en tu amor, en tu poder. Gracias, Señor. Iglesia, les invito a que tomen su lugar. Vamos a celebrar lo que Dios está haciendo a través de los bautismos. Bianca, ¿es verdad que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bueno, es basado en esa confesión de fe que yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Brianna, ¿es verdad que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bueno, es basado en esa confesión de fe que yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diego, ¿es verdad que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bueno, es basado en esa confesión de fe que hoy yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lacey, ¿es verdad que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Y que Él ahora es el Rey de tu vida? Así es. Bueno, es basado en esa confesión de fe que hoy yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sara, ¿es verdad que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bueno, es basado en esa confesión de fe que yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gusto saludarlos, iglesia, que Dios les bendiga muchísimo. También a los que nos miran en línea, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que en esta mañana la palabra que vamos a traer sea una palabra de
de tremenda bendición. Estamos hablando de Satanás y los ángeles caídos. Y es un tema que yo sé que levanta expectativas, así que vamos a aprovechar muy bien el tiempo y vamos a ir directo a lo que dice el mensaje. Pero primero quiero poner un fundamento, y es importante decir que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y con esto quiero decir que la Biblia es la que nos dice qué creer y qué hacer. Y aunque vamos a estar quizás dando algún punto de vista extrabíblico, siempre nos cuidamos de no caer en una enseñanza antibíblica. Así es que recordemos, siempre vamos a la Biblia, de ella es de quien aprendemos de todos estos asuntos espirituales. Ahora, en pantalla van a ver 2 libros que el pastor Paul y el resto de los pastores queremos recomendarles si usted quiere leer y aprender un poco más. Uno es de Billy Graham y el otro es de David Jeremiah, que hablan sobre ángeles. Así es que usted puede comprarlos, puede buscarlos y todavía ampliar su conocimiento con respecto a este tema. Ahora, la primera pregunta que yo quiero que contestemos hoy en la Biblia es: ¿quién es Satanás? ¿Quién es nuestro enemigo? Y hay 2 extremos igualmente peligrosos cuando nosotros empezamos a hablar de Satanás. Uno es creer que no existe, y esto abre la puerta para que él trabaje de manera muy cómoda, haciendo algo que en la Biblia se aplica muy bien a él: venir a robar, matar y destruir. Y el otro extremo es obsesionarse, queriendo saber más y más fuera de la Biblia, de lo que dice en otros libros y otras enseñanzas sobre Satanás, porque esto nos mete en un mundo de oscuridad, y si no tenemos cuidado, lo que vamos a salir es más bien atados que enseñados. Así es que, como dije al principio, nos vamos a tratar de quedar en el 100% de la predicación en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Satanás es el nombre del que es cabeza de los demonios, y el nombre Satanás significa adversario. Y la palabra adversario es una palabra que se utiliza en el contexto bíblico para referirse a un enemigo de guerra. Jesús mismo lo llama así cuando lo vence en el desierto, cuando Satanás, este adversario, viene a tentarlo. Y después de 3 intentos fracasa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor le derrota en ese primer encuentro. Mateo 4:10, miren cómo Jesús se refiere a él y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, la Biblia nos enseña que Satanás es un ser real que se opone a Dios y a todos los que aman a Dios. O sea, a nosotros, o sea, a la iglesia. Y eso nos tiene que despertar en nuestra mente para que estemos conscientes de que tenemos una lucha contra el enemigo. Miren la advertencia que da el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Él dice: practiquen el dominio propio y manténganse firmes. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me encanta porque Pedro pone responsabilidad en nosotros, y nuestra responsabilidad es practicar el dominio propio. Nuestra responsabilidad es mantenernos alerta y también, como dije, estar conscientes de que si nos descuidamos, el enemigo no nos come, sino que nos devora. Así es que alerta, iglesia, alerta. Ahora, la Biblia usa también otros nombres para referirse a Satanás, y algunos de esos nombres son el diablo, la serpiente, Beelzebú, el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire y el maligno. Y también hay otros nombres que describen más sus funciones que a su persona. Pero hay algo importante que yo quiero recalcar aquí también, iglesia. Satanás no es Dios, ni es igual a Dios. Solo Jehová, Yahvé nuestro Dios, es todopoderoso. Solo Él sabe todas las cosas y solo Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Satanás no. Satanás es un ser limitado que fue creado por Dios en un estado diferente al que nosotros le conocemos ahora. Y podemos hablar un poquito de esto. Veamos la razón de la caída de Satanás. Como dije, Satanás fue creado por Dios, pero en algún momento después de la creación se rebeló contra Dios y fue echado del cielo.
Hay dos pasajes que nos enseñan acerca de esto, y uno de ellos es Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 19. Ahora, no tenemos el tiempo para leerlos, pero si usted está anotando, léalos por favor en su casa y léalos diciéndole al Señor, dame sabiduría para entender lo que aquí se habla. En Isaías 14, 12 al 15, el contexto inmediato, o sea, a quien el pasaje se refiere en primera instancia, es al rey de Babilonia. Pero es interesante porque yo sé que el autor y también muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia saben que Isaías se está refiriendo no solamente al rey de Babilonia, sino a alguien que opera, un poder más alto que opera detrás del rey de Babilonia, que es Satanás. Y se refiere a Satanás en ese pasaje como el lucero de la mañana, como el hijo de la aurora, y dice que fue derribado haciendo referencia a su alta posición que tenía en el cielo. También en los versículos 13 y 14, que eso sí lo vamos a leer, se hace referencia a 5 declaraciones por las cuales el enemigo fue echado del cielo. Permítame leerlos y con mis manos ir señalando cada una de ellas. Mire, dice, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, haciendo referencia a los ángeles. Luego, gobernaré desde el extremo norte en el monte de reunión, haciendo referencia a que Satanás quería derrocar el gobierno de Dios. Luego dice, subiré a la cresta de las más altas nubes, haciendo referencia a querer para sí la gloria de Dios. Y luego dice, y seré semejante al Altísimo. En estas 5 declaraciones vemos nosotros cómo se resume lo que fue el pecado de Satanás. Satanás, habiendo sido creado por Dios, quería ser como Dios, con toda la gloria, todo el honor y todo el poder que viene con ser Dios. Pero no podía, ni tenía la capacidad de ser igual a Dios, ni tampoco de derrocar al todopoderoso Dios. Aquí hay una lección interesante, porque según vamos a seguir leyendo, vemos cómo el orgullo llena a Satanás, a pesar de que fue creado como un ser precioso, hermoso, lleno de hermosura. El orgullo llena su corazón, el orgullo llena su ser y quiere ser igual a Dios. Y ese orgullo lo lleva a dar otro paso, rebelarse contra Dios. Y esto es una lección para nosotros como creyentes, porque todos padecemos del orgullo. Amén. El que no dijo amén no lo reconoció. Todos padecemos del orgullo. Amén. En un grado más pequeño o en un grado más alto. Y es algo que constantemente le decimos al Señor que trabaje en nuestros corazones. Y el orgullo desarrolla arrogancia y desarrolla altivez y desarrolla soberbia. Pero también el orgullo produce rebelión. Esa actitud de que yo lo sé todo y nadie puede decirme nada porque yo lo sé todo. Y nos rebelamos contra nuestros padres, nos rebelamos contra las autoridades, nos rebelamos contra nuestros maestros y pastores. Queremos hacer solo lo que nosotros creemos que está bien. Lo importante aquí es que sepamos que cuando estamos actuando en orgullo y rebelión, no estamos actuando bajo la voluntad de Dios, sino que estamos actuando bajo la voluntad del enemigo, de Satanás. Estamos actuando con un espíritu que en lugar de honrar a Dios, honra al enemigo. Que Dios nos ayude a estar conscientes y le pidamos al Espíritu Santo que quite todo orgullo de nuestros corazones y que no nos permita ser rebeldes, porque no operamos conforme al corazón de Dios. En Ezequiel 28, 12 al 19 se nos dice más. Ahora el contexto aquí en primera instancia está hablando del rey de Tiro, pero hay algo interesante porque nos dice que Satanás fue creado en hermosura y que también estuvo en el jardín del Edén. Y el versículo 14 nos dice o llama a Satanás como querubín protector. Y aquí hay una lección importante. No está diciendo que Satanás es un querubín. Recuerden, el pasaje se refiere primero al rey de Tiro y le está diciendo al rey de Tiro que él es un querubín protector. Lo que está tomando es la posición del rey de Tiro y lo llama querubín, diciendo que era un hombre lleno de sabiduría y de poder,
Además había sido ungido para ocupar una posición alta y además de ello tenía la función de cuidar a su pueblo. Cuando nosotros hablamos de los querubines, hablamos de seres de gran sabiduría, de gran poder. Y hablamos también de su posición. ¿Por qué? Porque los querubines son ángeles de alto rango, asociados con la presencia y la gloria de Dios. Otra cosa interesante, como dije, es que su corazón, cuando en su corazón entró el orgullo y se produjo la rebeldía, Satanás no cayó solo, sino que también provocó la caída de 1/3 de los ángeles. Y esta es otra verdad. Cuando nosotros nos ponemos rebeldes contra Dios, muchas veces no caemos solos, sino que también contaminamos a personas que están a nuestro alrededor para que sigan en nuestro mal camino. Así es que cuidado con este principio. Satanás provocó la caída de 1/3 de los ángeles. Y entonces esto nos responde a una pregunta interesante. ¿Quiénes son los demonios y qué hacen? Bueno, los demonios son ángeles caídos que pecaron contra Dios y ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Ellos trabajan para Satanás y llevan a cabo sus planes. Y en la Biblia leemos sus tácticas. ¿Cuáles son? La mentira, el engaño, el asesinato y toda clase de actividad destructiva que lleva a las personas a alejarse de Dios y a destruirse a sí mismas. En 2 de Corintios 4:4 nos da una verdad interesantísima. Miren lo que dice este pasaje. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Que Satanás y sus huestes ponen sus manos, ponen distracciones en los ojos de aquellas personas que no creen en Cristo para que no vean la verdad del evangelio. Y a veces tú y yo, cuando vamos a testificarle a alguien, nos frustramos porque les estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice y no quieren escuchar. El enemigo los ha cegado con la religión, con la autojustificación, con estar contentos con las buenas obras o con el pecado. Y les decimos, hey, tienes que creer en Cristo. No, pero es que yo pertenezco a tal religión. Tienes que creer en Cristo. No, es que en esta religión nací y en esta religión voy a morir. Pero es que no estamos hablando de religión, le decimos. Estamos hablando de Jesús. No, yo no voy a dejar Nos llama a nosotros como cristianos a estar constantemente orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, para que el enemigo quite sus manos de sus ojos y puedan ellos ver la luz del evangelio de Cristo. Tenemos que orar. Ahora, los demonios también emplean la tentación para hacernos caer. Siembran la duda en el corazón, siembran la culpa, siembran el temor, la confusión, la enfermedad, el orgullo, la calumnia, la rebeldía, el chisme y cualquier otra artimaña. ¿Para qué? Para dificultar el testimonio cristiano, para quebrar la unidad en la familia, para quebrar la unidad en la iglesia, para quebrar la unidad en la comunidad, para dividir y para alejarnos de Dios. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos que estar conscientes del trabajo del enemigo. Porque muchas veces, aunque no quiero quitarle responsabilidad a nadie, porque a veces como cristianos le echamos la culpa al enemigo y decimos, es que el enemigo, ¿verdad? Es que hablamos nosotros de esto y decimos, es que tiene un espíritu de enojo. No, no tiene un espíritu de enojo, lo que tiene es mal carácter y falta de dominio propio. Amén. Es que tiene un espíritu de crítica. No, es que es un chismoso. Amén. A veces le echamos la culpa al diablo y la culpa la tenemos nosotros. Pero lo que quiero yo decir aquí es que tenemos que estar conscientes, porque a veces el enemigo levanta la voz a través de alguna situación con otro hermano y la tomamos de manera personal sin darnos cuenta que quien está trabajando detrás de esa persona es el enemigo. Ahora, no le estoy diciendo que usted le diga al hermano que lo ofendió, apártate de mí, Satanás. No, por favor. Con mucho cuidado. Pero debemos darnos cuenta que el enemigo tiene como propósito destruirnos.
dividirnos a nosotros. Esas son sus artimañas. Ahora, quiero contestar también una pregunta que yo creo que nos la hacemos siempre. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Puede un creyente en Cristo, una persona cristiana, ser poseída por el demonio? No. Y un principio, una verdad que nosotros debemos de aprender es que cuando Cristo murió y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre en las alturas, muchas cosas cambiaron. Muchísimas cosas cambiaron. Y una de ellas es muy importante. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas. Él llena nuestros corazones. Somos templos del Espíritu Santo y Él no comparte su morada con nadie más. Es una verdad importantísima. No debemos olvidarla. Ahora, ¿puede un creyente en Cristo ser influenciado por el enemigo? Sí. Claro que sí. Porque a veces bajamos la guardia. Porque a veces permitimos que el enemigo nos lleve nuevamente al pecado. Nos induzca a hacer algo que nosotros no debemos de hacer. El enemigo nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. Y nosotros debemos estar conscientes de esto. Y voy a ponerles un ejemplo. Efesios 4:27 nos dice que no le demos cabida al diablo, que en ningún momento le demos oportunidad al diablo para que nos derrote. No le abramos ni un poquito la puerta. Ahora, el contexto es muy interesante, porque el contexto dice que nosotros, está hablando de las parejas, de los matrimonios, y es un contexto que todavía, una lección que todavía podemos ampliar un poquito más. Está diciendo, hey, cuidado con el enojo, no se acuesten enojados, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, no, arreglen las cosas. Y muchas veces nosotros nos enojamos y después de enojarnos nos resentimos, después de resentirnos nos amargamos. ¿Por qué? Por la falta de perdón. ¿Y saben qué hacen estas acciones? Le abren la puerta al diablo para que opere en ¿quién? En nuestras vidas. ¿Habrá alguno aquí hoy que no ha perdonado? Qué silencio. Espero que no sean todos los que se quedaron callados. ¿Oyeron? Esto abre la puerta al enemigo. Y el enemigo, cuando entra en nuestra mente a influenciarnos o cuando se mete en nuestra casa, no se queda quieto. No existe aquello como, ¿sabe qué, pastor? Yo hice un trato con el diablo. Él no me toca a mí, yo no lo toco a él. No. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y es una verdad en el contexto general cuando la Biblia dice que Él ha venido para robar, matar y destruir. Por favor, debemos pensar en esto. Una cosa muy interesante también aquí. Como creyente yo no me puedo enfrentar al enemigo, confrontar al enemigo y resistir al enemigo viviendo en el campo del enemigo o viviendo en pecado. ¿De acuerdo? Cristo, cuando recibimos a Cristo, fuimos liberados del poder del pecado y del poder de Satanás. Amén. Esa es una verdad que yo quiero que usted sepa hoy. Pero yo no puedo estarme oponiendo al enemigo si Cristo me abrió la celda de la cárcel donde yo estaba para que yo saliera libre y yo quiero permanecer en la celda aún. ¿Y cuándo permanece un cristiano en la celda? Cuando nosotros como creyentes nos acostumbramos a vivir en el enojo, cuando nos acostumbramos a vivir en el odio, en la seducción, en la bebida, en el chisme, en las películas inmorales, en los chistes de doble sentido, en las pasiones desordenadas, en las novelas intrigantes, en la música con mensajes pecaminosos, en la pornografía, en los afanes de este mundo. Cristo me hizo libre, pero yo sigo viviendo en la cárcel de pecado. No. Y enfrentarme a Satanás desde ese lugar no tiene efectividad. Es contraproductivo. Entonces yo tengo que salir de esa cárcel y disfrutar la libertad que Cristo me ha dado. Libre del pecado. Han sido rotas, quebradas las cadenas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ha sido quebrado el poder del enemigo. Satanás ya no puede tocarte porque tú estás en Cristo. Amén.
El enemigo te va a molestar, el enemigo te va a tentar, pero él tiene poder para hacerte pecar. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Ahora, esto nos habla a nosotros de la guerra espiritual. Todos han leído Efesios 6, 10 y los versículos que siguen adelante, pero déjenme leerles el versículo 10, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra, hay una guerra. Ay, pastor, es que a mí no me gusta pelear con nadie, lo siento. O te pones las pilas o te devora el enemigo. Papás, nosotros somos los que velamos en las puertas de nuestros hogares para que el enemigo no entre y destruya a nuestras familias. Debemos estar con los ojos abiertos porque Él viene a minar el fundamento de nuestros matrimonios. Y si Él te destruye a ti como papá, y si Él te destruye a ti como mamá, y si Él destruye tu matrimonio, ¿sabes quiénes van a ser sus próximas víctimas? Tus hijos. Tú tienes que pararte firme en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es resistirlos, creer lo que dice el Señor. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. El diablo tiene poder y su presencia o la presencia de los enemigos me puede hacer temblar, pero yo no estoy solo. No me paro en la puerta de mi casa a proteger mi hogar solo. El Señor está a mi lado como poderoso gigante. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú no debes olvidar esa verdad, y cuando el enemigo venga a atacar, tú tienes que recordarle que Jesús está contigo. Amén. No olvides eso, por favor. Ahora, nuestra responsabilidad es vestir la armadura de Dios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques del enemigo, y habiendo acabado todo, sigamos firmes, no bajamos la guardia. Ahora, la armadura es un ejemplo que Pablo nos da para ilustrarnos las verdades que deben estar presentes en nuestra lucha espiritual. Y cuando Pablo empieza a hablar de la armadura de Dios, comienza con el cinto de la verdad. Dice que nos pongamos el cinto de la verdad, que es creer en la verdad de lo que dice la palabra de Dios. La verdad de Dios es mayor que la mentira del diablo. Luego nos dice que nos pongamos la coraza de justicia. Debemos creer firmemente que Dios nos ha hecho justos, que aunque el diablo nos acuse, Dios nos ha perdonado y nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Dice que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz, que estemos listos para dar testimonio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Dice que nos pongamos el escudo de la fe, y el escudo de la fe es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos defiende contra las flechas de fuego que nos lanza el enemigo. ¿Cuáles flechas de fuego nos lanza el enemigo? Cuando nos acusa en nuestra mente y nos dice que nosotros no podemos seguir la vida cristiana, que qué nos creemos, que cómo vamos a vencer, que de verdad no hemos sido perdonados, que Dios no ha limpiado todos nuestros pecados, que no servimos para el reino, que no servimos como padres o como madres. No. Con ese escudo de la fe, tú le recuerdas al enemigo: ¿quién eres tú? No en Lay Point, no en el mundo, sino en el Señor. Yo le creo al Señor que yo soy quien Él dice que yo soy. Amén. Dice la Biblia que nos pongamos el yelmo de la salvación, el casco. Protegemos nuestra mente de los ataques del enemigo. Protegemos nuestra mente de lo que el enemigo nos dice. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que grabar la palabra en nuestros corazones, porque así como Jesús venció al enemigo, así lo vencemos nosotros con la palabra de Dios. Ahora,
quiero decir algo importante aquí. Quiero hablar algo sobre la autoridad del creyente, para que no salgamos de aquí con temor, porque quizás alguno me dice: pastor, yo siento que el enemigo ha venido a mi casa a molestarme, yo siento que el enemigo anda detrás de mis hijos, ¿qué hago? Bueno, siempre nos puede llamar como pastores y estamos para servirles, pero yo quiero que tú sepas una verdad: tú tienes autoridad en Cristo. Marcos 16, 15 al 17 dice, Jesús les dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y luego dice: estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios. Jesús nos está diciendo una verdad maravillosa. Él nos ha dado autoridad, nos ha revestido de autoridad para expulsar fuera demonios. Algunos dicen: ay, pastor, yo nunca quisiera encontrarme con alguno. Ok, pero si te encuentras, estás revestido de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú miras en la calle a un policía vestido con su uniforme y con su placa, y este policía levanta la mano, puede tener un camión de 18 ruedas, ¿cierto? No tiene la fuerza para hacerlo, ¿verdad que no? Pero tiene la autoridad. Su uniforme y su placa lo ha revestido de autoridad. ¿Qué quiero decir? Que cuando el enemigo viene, tan grande como es, tan fuerte como es, tú y yo no tenemos la fuerza, pero estamos vestidos de Jesucristo. Tenemos la autoridad para decirle: vete en el nombre de Jesús. Amén. Vete en el nombre de Jesús. Podemos echar fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Todos los cristianos estamos revestidos de autoridad, y esta autoridad funciona mejor cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros caminamos cada día en la presencia del Espíritu Santo. Tú debes apropiarte de esta verdad. Así como tú has creído que eres salvo y tienes fe para confesarlo, tienes que apropiarte de esta verdad. Yo no camino solo, yo estoy vestido de la autoridad de Cristo. Cuando el enemigo ve que yo entro en algún lugar o que yo me paro firme en algún lugar, él no solamente me ve a mí, ve la vestidura de Cristo sobre mí. Debemos apropiarnos de esto. En Lucas 10 se relata cómo Jesús envía a 70 de sus discípulos. Y ellos regresan y le dicen al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en su nombre. Y Jesús dice: yo veía al diablo como venía, como un rayo del cielo, se le estaba cayendo el negocio. Y Jesús dice: qué bueno esto, pero no se alegren de esto. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué quiero decirles? Esa es la batalla espiritual de primer nivel, ganar almas. Cuando ganamos almas nos enfrentamos con el enemigo. Pero más allá que nuestra autoridad, el gozo mayor que nos debe de llenar es que Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, de que Él nos ha dado vida eterna. Así es que no tengamos temor. Dios desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Quizás el enemigo quiera constantemente recordarnos nuestro pasado, cómo hemos fallado, y nuestro presente, cómo hemos fallado, pero debemos recordarle su futuro. Apocalipsis 20:11 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo está vencido y está desesperado, y la iglesia se levanta firme, porque la iglesia no está sola. La iglesia camina en el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a clamar, y después de clamar, el grupo de alabanza va a pasar aquí. Vamos a cantar con fuerza, creyendo que Dios es por nosotros. Párate firme en tu casa, párate firme en tu trabajo, ponte firme en tu vida y ora conmigo y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos toda obra que el enemigo haya levantado contra nosotros y con nuestras familias. Y en el nombre de Jesús le decimos al diablo y a sus demonios: quita tus sucias manos de mi vida y de mi familia, porque en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, es la presencia del Espíritu Santo la que nos llena.
y la que gobierna nuestras vidas. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, valle de huesos de revivir, cantando unidos. Vamos, iglesia. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Declaremos juntos. Temblante de ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo
el gran yo soy.